Buen día para todos. Vamos a presentar la estrategia de evaluación financiera y análisis corporativo con soporte en visualización digital Power BI para la empresa Sodimac. Eh, Somos estudiantes de Contaduría Pública de noveno semestre. Mi compañero Andrés Peña Rodríguez y quien les habla, Lizeth Dayana Buitrago, estudiantes del programa de Contaduría Pública, y esta es nuestra opción de grado. Bueno, como objetivos, dentro de nuestra opción de grado tenemos el primero, que es el general, que es desarrollar una estrategia de evaluación financiera y análisis corporativo con soporte en visualización digital que integre metodologías de proyección, diagnóstico y comunicación de datos con el fin de fortalecer la gestión empresarial y la sostenibilidad de los negocios para la empresa. Dentro de los específicos tenemos tres. Desarrollar análisis corporativos mediante técnicas financieras, horizontal, vertical e indicadores clave, con el fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en la gestión empresarial en la empresa Sodimac. Crear un dashboard para la visualización y análisis de datos financieros, para la empresa Sodimac, facilitando la interpretación y comunicación efectiva de resultados. Y por último, diseñar estrategias para la toma de decisiones financieras para la empresa Sodimac. Dentro del marco teórico, sabemos que Power BI es una herramienta que conecta y transforma datos de diferentes fuentes de información, como lo podemos analizar en esta investigación de Espinosa y Tinoco, donde ellos elaboraron un dashboard con Power BI, donde extrajeron información del Fondo Monetario Internacional, identificando variables que se presentaron en los países de Sudamérica durante la pandemia del COVID-19. Esto permite analizar que Power BI no solamente grafica o permite visualizaciones estáticas, sino que también permite analizar escenarios complejos donde se ven los indicadores financieros y las variables macrosociales. La investigación de Jaramillo Guerra nos trata de un modelo de desarrollo de Power BI donde se visibiliza y analiza los indicadores de participación del mercado de Grupo Bancolombia. Esto permite que se reduzca la complejidad de la extracción de datos y se minimicen los errores en los procesos manuales, consolidando la información. Hay un proyecto también académico desarrollado en Ecuador donde se construye una herramienta de Power BI para la Agencia de Seguros Ciaro CCA, donde analizan vertical y horizontalmente, también donde se integra la información como ratios financieros. Este tipo de información, y al integrarse en la herramienta de Power BI, lo que permite es que se puedan analizar datos diferentes y se consoliden en un solo ámbito que permita visibilizar todo y se permita su fácil entendimiento y comprensión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la información general de la empresa que nos tocó. Esta fue fundada en 1952 tras la Segunda Guerra Mundial, como una cooperativa para la comercialización de materiales. Por allá en los años 80 cayó en quiebra. Fue comprada por un señor que se llamaba José Río Rondanelli en 1982. Em, y durante el transcurso de esos años, a 2003, perdón, a 1993, ya se había expandido a través de varios países de Latinoamérica y entró en Colombia. El año de entrada fue en Colombia, en una sucursal en Bogotá llamada Home Center Las Américas, si no estoy mal. Em, es una empresa que se ha venido expandiendo durante alrededor de toda Latinoamérica. Es una empresa que tiene premios o reconocimientos de sostenibilidad tanto en Chile como en Colombia. En México fue la primera tienda en llegar con la modalidad de autocobro. Otro como dato curioso que tenemos
es que ha sido como de de las empresas más antiguas y en el año 1900, en el año 2003 fue comprado también se fusionó con Falabella para así ser una de las empresas como más fuertes en el tema del retail, que es a lo que se dedica. En la actualidad hay 42 tiendas por todo Colombia. La superficie de ventas estamos hablando de 389.000, alrededor de 8.700 empleados y sus accionistas son, el mayoritario es Corona con un 51%, Falabella con un 48,9% y hay otros accionistas con un 0,2%. Los formatos que maneja Sodimac son constructor, que es orientado a profesionales del sector de construcción, Home Center, que es productos para el hogar y la construcción, y B2B, que es Business to Business, que es soluciones y ventas para empresas y proyectos. Hay un cuarto que es no menos importante, que se llama como Homey, que está dedicado como al la decoración de interiores y tiendas pequeñas y algunas otras tiendas del mismo sector, pero en tiendas pequeñitas. Podemos evidenciar aquí el mapa por donde están ubicadas todas las tiendas en Colombia. Y ya no sé si Lisette quieras eh, adicionar algo. Sí, señor, quiero complementar que Sodimac es una empresa que pertenece, según el grupo de clasificación NID, a las plenas. También quiero decir que tiene valores de reír, que significa respeto, excelencia, integridad y responsabilidad. Su nicho de mercado, como tú lo decías en los formatos, primero son los hogares, personas que buscan mejorar y decorar o remodelar sus viviendas. Los especialistas, que son aquellos contratistas, arquitectos y maestros de obra. Y las empresas, que son grandes clientes corporativos con necesidades de infraestructura y suministros. Ok, gracias. Listo. Acá en el, ¿vas a hablar? Como quieras. Acá en el informe financiero vemos las cuentas más representativas. Este es el estado financiero como tal. Las cifras están en miles de millones de pesos. Eh, Acá en el activo, estas son las variaciones del 2020 al 2024, donde podemos evidenciar que crece y se mantiene. Obviamente acá tiene, en el 2020 tiene una variación muy disminuida, ya que pues efectivamente se evidenció la pandemia del COVID-19 y esto trajo contracciones como tal en los movimientos financieros de esta empresa y se disminuyó el consumo, pero como podemos evidenciar ya para el 2021 crece gradualmente año a año. En Sí, las cuentas, dime, ay, como perdón. que adicionando lo que dice mi compañerita, no ha sido un cambio muy significativo alrededor de los 5 años que estamos analizando, pero sí ha crecido gradualmente y sostenidamente durante los 5 años. No muy significativamente, pero sí aumentando poquito a poquito. En las cuentas representativas del activo, tomamos el efectivo y equivalente efectivo, los activos por derechos de uso, la propiedad planta y equipo y los inventarios. Podemos ver que la propiedad planta y equipo no tuvo mayor movimiento, no fluctuó durante los años analizados, sí tuvo bastante movimiento como tal el efectivo y el equivalente efectivo. Hubo como una disminución acá para el 2021 y el 22, ya para el 2023 se elevó. También hubo en los inventarios, hubo bastante fluctuación, como lo podemos evidenciar, creció para el 2022 y el 2023. ¿Quieres hablar? Quería aportarte algo también a lo que estábamos haciendo. Estas son las cuentas como más representativas del activo, tanto del activo corriente como el no corriente.
estuvimos analizando y aunque haya como fluctuaciones tanto para arriba como tanto hacia arriba como hacia abajo, estas son las cuatro cuentas más representativas, teniendo un porcentaje más o menos de un promedio de los 5 años, que la más alta es del activo no corriente, que es de propiedades, planta y equipo, que viene siendo casi de un 35 a un 40% durante los 5 años. O sea, como el valor porcentual de todo el activo ha sido de un 35 a 40% propiedad, planta y equipo. Por el segundo puesto tenemos al tema de, el moradito es inventarios. Esta ha sido la segunda cuenta más representativa porcentualmente dentro del activo. Después tenemos al tema de los derechos por derechos de uso, si no Los estoy mal. activos, sí, los activos por derechos. Y en el último, pues claramente siendo la cuarta más grande, viene siendo la de efectivo y equivalentes de efectivo, siendo la única del activo corriente en las cuatro cuentas más representativas del activo. Podemos evidenciar en el pasivo y el patrimonio que nuestro pasivo corriente tuvo una leve tendencia a mantenerse, no creció, disminuyó aumentó para el 2021, pero como tal para los años siguientes se mantuvo. Hubo una disminución, un aumento en el patrimonio para el último año evaluado que fue el 2024. Ya el 23 y el 22 se mantuvieron. En el 2020 pues hubo la contracción también para los pasivos no corrientes. En la siguiente gráfica tenemos como las cuentas más representativas que siempre uno analiza dentro del estado de resultados, evidenciando en las cuatro, que vendría siendo los ingresos por actividades ordinarias, los costos de venta, utilidad bruta y utilidad neta, un incremento claramente, empezando desde el año de la pandemia hasta el 2022, hubo como cierto incremento, cierta tendencia a subir y como que tuvo cierta pausa en el año 2022, al año 2024 como que hubo un sostenimiento, alcanzó a disminuir un poquito, pero se estuvo sosteniendo porque como que ya se estabilizó el tema del comercio y todo el tema. Lo analizamos de esa manera. No sé, Lizeth, si quieras decir algo más. Y por último, pues tenemos el tema de las cuentas representativas, tanto del patrimonio como del pasivo. En esta pues tenemos la más grande, que vendría siendo el tema de las reservas. En el segundo lugar tenemos las cuentas por pagar. Por otro lado, el tercer puesto tenemos a las obligaciones financieras no corrientes. Y las últimas dos vendrían siendo los bonos emitidos y los pasivos por arrendamientos. Podemos evidenciar que a medida que con el paso del tiempo crecieron nuestras obligaciones financieras y para el 2020 tenemos 1.500 millones y acá para el 2024 están 3.200 millones, ¿sí? O 320. 300. Sí. También la reserva, imagino que por la utilidad también hubo las reservas legales. Los pasivos por arrendamiento sí se mantuvieron. En los bonos emitidos tuvieron mayor movimiento para el 2021 y para el 2023. Listo. Ahora hablaremos respecto a los indicadores de liquidez y de endeudamiento. En el primer indicador tenemos al capital de trabajo, que este básicamente lo que nos dice es a corto plazo, porque tenemos en cuenta es ¿el qué? El activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Cuánto, o sea, o sea, medimos es la capacidad financiera que tiene la empresa para cubrir de pronto alguna eventualidad o algún imprevisto que sea de momento, que se tenga que solucionar de ya para allá? Esto es lo que quiere decir. Dice que el ratio que debe tener este es que sea positivo. Si es positivo, quiere decir que estamos bien. Si es negativo, pues quiere decir que tenemos problemas en la liquidez de la empresa.
Pues, y es muy bueno porque en el primer año tenemos que era de 0,47 millones y en el último quedamos en un 0,80. Hubo solo un año en el que hubo una disminución, que fue el después de la pandemia, pero pues es como evidente que puede ser por el mismo tema. Y no quiere decir que esté mal, porque sigue estando en un ratio positivo, entonces sigue estando bien. Entonces no quiere decir que porque haya disminuido un poquito, esté como visiblemente negativo para alguna persona o para los socios a la hora de revisar este indicador. Y pues en los otros 3 años siempre fue aumentando positivamente y pues mayormente, entonces no hay como problema de liquidez. En la siguiente gráfica tenemos el tema de la razón corriente y la prueba ácida. ¿Estos cómo son? Primero, pues tenemos la razón corriente, que tenemos en cuenta también activo corriente sobre pasivo corriente. Y esto o sea, el concepto de este indicador, lo que nos dice es por cada peso de deuda tenemos tanto para cubrirlo. Entonces, dice que el ratio, bueno para este indicador tiene que estar por arriba de 1. Y el ratio perfecto tiene que estar entre 1,2 y 1,7. Si está para arriba, pues de ahí para arriba está bien. En el caso de nosotros, en el primer año estuvo en 1,7 y en el último quedamos en un 1,96. O sea, por cada peso de deuda tenemos un 1,96 para responder por nuestras obligaciones. Ahora viene el tema de la prueba ácida. La prueba ácida es básicamente lo mismo, pero se excluye el tema de los inventarios. Aquí se resta este. Y lo que es básicamente parecido al anterior, pero en este caso queremos demostrar si no llegamos a tener ventas a corto plazo, que quiere decir que son los inventarios que tenemos, con cuánto podemos llegar qué capacidad tiene la empresa para responder por las deudas que tengamos a corto plazo sin vender nuestro inventario. En este caso, hay como un ratio que es por arriba de 1, que quiere decir que está bien. Pero hay excepción para ciertos tipos de empresa. Nos aplica a nosotros porque somos una empresa de retail. Entonces, en este caso, pues no va a ser como algo, tenemos que prestarle mucha atención porque nosotros nos dedicamos precisamente al tema de obtener, o sea, tener mucho inventario rotativo y pues tenerlo ahí porque pues a eso nos dedicamos, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues está menor que 1 porque está en 0,72 y pues ahí estuvo variando y creo que el último año está en 0,61. Entonces, igual no quiere decir que sea algo malo. Luego hablamos del endeudamiento financiero. En este, pues, queremos como demostrar cuánto capital pertenece a los terceros frente a lo que tienen los accionistas de la empresa. O sea, comparamos patrimonio con pasivo dividido en patrimonio y cuánto vendría siendo de los accionistas de la empresa. Dicen que el retail o el porcentaje bueno tiene que estar entre un 40 y un 60% o 0,40 a un 0,60. En nuestro caso, nosotros estamos dentro de lo que está solicitado o lo que dice el indicador, que empezamos en el año 2020 con un 68,70. Es que no veo bien, Lisette. 63,70 y 63,70. terminamos en un 57,77. Fue disminuyendo poco a poco, pero seguimos estando dentro de lo correcto que dice el indicador. Ahora hablamos del apalancamiento. El apalancamiento ya no hablamos de activo corriente ni de activo no corriente contra pasivo corriente o pasivo no corriente, sino cogemos activo dividido en pasivo y es para verificar ya generalmente qué capacidad financiera tiene la empresa y pues haciendo
El análisis nos damos cuenta de que la empresa tiene un muy buen apalancamiento por el resto de los años y ya no tiene que, o sea, ha venido disminuyendo porque empezamos en un 1,175,46% y terminamos en un 136. O sea, queremos decir que hemos ido disminuyendo a la hora de estar como obligados a seguirle respondiendo a terceros externos de la empresa, no a los socios. Poco a poco, pues va haciendo más el capital que va teniendo es los accionistas de la empresa. Para los indicadores como el ROA, que es el retorno, la rentabilidad sobre los activos, y el ROE, que es el retorno, la rentabilidad sobre el patrimonio, podemos evidenciar que a pesar de que la rentabilidad del patrimonio para el 2020 fue del 13,42%, tiene un pico para el 2021 del 27,96%, y al finalizar eh, el periodo analizado, que es el 2024, se mantiene un 16,17%. Sigue siendo bueno para los inversionistas, ya que se sigue cubriendo el costo-beneficio, y esto se debe a que al posconsumo se normalizó el consumo después de la pandemia del COVID-19. También la rentabilidad sobre los activos en el año 2020 fue del 0,487 y cerró en el 2024 con el 6,83. Esto quiere decir que por cada peso invertido en los activos, la empresa genera la empresa genera 7 centavos de ganancia neta. En la rentabilidad neta, bruta y operativa, podemos evidenciar que la bruta se mantiene estable durante los periodos analizados, que es del 2020 al 2024, en un 29 y un 30% respectivamente. Esto demuestra que la empresa tiene un control sobre los costos de las ventas y una buena posición frente a sus proveedores. La rentabilidad neta, que es la que vemos acá de lila, tiene un valor visualizado, genera un margen saludable para el sector retail, que es el que pertenece a la empresa Sodimac, que son unos mercados de grandes superficies, y la rentabilidad operativa sí demostró una baja en el 2020. En el 2020 inicia con el 8,33, para el 2021 aumenta con el 11,36%, y ya para finalizar en el 2024 está como en el 8,55%. Esto quiere decir que a medida que van creciendo los ingresos, también hay un aumento en los gastos administrativos que ya se tendría que entrar a ajustar y analizar para mejorar y optimizar este tema de la rentabilidad. En los indicadores de gestión, un segundito, por favor. La rotación de inventarios, que es la que vemos acá de azul clarito, a pesar de que se mantiene, inicia en el 2020 con el 4,1, y para el 2024 tiene un 3,73%. Es una rotación estable, vital para la empresa y los mercados como Sodimac, y hace que evita que la mercancía se vuelva obsoleta. En la rotación de proveedores, eh, podemos evidenciar como para el 2020 está en un 5,99%, aumenta considerablemente en el 2022 y el 2023 sobre un 8,12, y para el 2024 disminuye en un 7,15. La rotación de deudores en días, la cartera, en el 2020 está en un nivel de 6 y cierra para un nivel de 5 en el 2024. Tiene un pico de eficiencia de 6 en el 2023, indicando que en el último año se tardó en recuperar la cartera
se demoró acá la empresa en recuperar las cuentas por cobrar, tal vez flexibilizando sus políticas de crédito. Por último, vamos a hablar sobre el tema del objetivo 3, que es sobre unas estrategias que quisimos implementar a Sodimac. Implementar o mejorar o fortalecer, porque pues sabemos que es una empresa que cuenta con mucha marketing, mucho apoyo o de inteligencia analítica y todo este tema. Lo hicimos mediante una matriz DOFA, la cual quisimos analizar eh, factores internos por un lado y factores externos por el otro. En los factores internos tenemos fortalezas y debilidades de la empresa, que es lo que podemos llegar a manejar porque es algo interno. Primeramente, en debilidades encontramos, ¿la puedes ampliar un poquito, por favor? Ya la- Encontramos una alta inversión y baja rotación de los inventarios. Como sabíamos, este indicador lo que nos dice, lo que nos dijo cuando les expliqué hace un momento, eh, a nosotros este ítem pues no nos afecta mucho. Sin embargo, tenemos una razón corriente sólida que vendría siendo el segundo ítem de nuestras fortalezas que complementaría nuestra debilidad respecto a que tenemos una alta inversión y baja rotación en los inventarios. Entonces, el buen ratio que tenemos en la razón corriente nos permite hacer ajustes sin afectar nuestra capacidad de pago inmediata. Sí, podemos entrar a jugar con este, porque pues estamos dentro del ratio viable que nos dice el indicador. Por otro lado, tenemos la debilidad número 2, que vendría siendo la disminución en la rotación de inventarios de 6 a 5 veces, indica menor eficiencia de la gestión del stock. Sin embargo, tenemos un margen bruto muy sólido, muy estable, entonces como respaldo financiero. De esta manera podemos mejorar la gestión de los inventarios sin comprometer la estabilidad general, pues, de la empresa. Ya venimos a hablar sobre la disminución en la rotación de la cartera. Eh, el complemento de esta vendría siendo que la empresa tiene una capacidad suficiente para cubrir costos o obligaciones a corto plazo. Pues al tener menor deuda, la empresa puede concentrarse en fortalecer el cobro de cartera sin depender del financiamiento externo. Em, por último, tenemos la caída sostenida del margen operativo y el ROE. Pues en este vendría siendo fortalecido por el tema de la disminución del endeudamiento y el apalancamiento. El crecimiento del patrimonio brinda estabilidad para implementar controles de gastos y recuperar la rentabilidad progresivamente. De esta manera terminamos con los factores internos de la empresa y vendríamos a hablar sobre los externos, que son las oportunidades y las amenazas que podamos llegar a tener, porque pues no las podemos controlar. Son cosas que vienen pues, se puede decir que de los clientes, del manejo que haya, no sé, en el sector social, en lo político. Entonces, pues, son cosas que se nos salen de contexto. El primero vendría siendo, pues, la primera amenaza que tuvimos en cuenta en esta DOFA es la desaceleración económica y menor dinamismo del consumo. La oportunidad o la estrategia que tenemos, que quisimos implementar en esta fue el crecimiento del comercio electrónico y la omnicalidad. Pues no tanto como estrategia, sino como el fortalecimiento de esta misma. Porque pues sabemos que Sodimac ya es una empresa que está situada en las plataformas digitales, tienen de hecho una aplicación, ya cuentan con la omnicalidad, sino que de pronto es más como el fortalecimiento que tenemos frente a este marketing para pues poder llegar a más personas, porque sabemos que
Ahorita todo se maneja virtualmente. De hecho, pues las compras que yo hago de mis electrodomésticos y todo, cuando las realizo allá, es bajo la plataforma virtual. Entonces, es como el fortalecimiento a este ítem del marketing y las plataformas digitales que tienen ellos. Por otro lado, tenemos pues que año a año, eh, es más, dentro del mismo año se ven incrementos en los costos operativos y logísticos. La estrategia que tenemos acá, pienso yo, no sé, Lizeth, si tienes también como el mismo pensamiento, es como que es más de fortalecer las estrategias que podemos llegar a proponer, porque pues sabemos que son empresas muy grandes que ya deben tener esto muy bien estudiado, deben haber hecho un estudio de mercado ya bastante amplio. Entonces es como la oportunidad que podemos llegar a tener bajo esta amenaza es la implementación analítica avanzada y dashboard financieros que nos permitan como mejorar procesos, que hayan procesos más eficientes para que podamos llegar a mantener los mismos costos operativos y logísticos sin llegar a afectar nuestras utilidades. Por otro lado, tenemos la volatilidad cambiaria y aumento de gastos financieros. En este, pues, tenemos la oportunidad de lo que queremos como que implementar es como el fortalecimiento o la relación que tenemos con nuestros proveedores para llegar a mejorar las condiciones respecto, no sé, a términos de pagos, periodos de pago, tiempo de entrega, eh, que se puedan alargar a la hora de que los pagos a crédito para pues que no nos afecte esta volatilidad cambiaria y el aumento en los gastos financieros pues a la hora de generar intereses cuando tenemos que pagar las deudas que tenemos pendientes. Por último, tenemos la alta competencia en el sector retail, pues puesto que sabemos que somos una empresa pues grande, simplemente por el nombre que tenemos que tener un poquito los costos más elevados y pues al tener esto y al ser una empresa grande tenemos mucha competencia, hay mucha competencia en el mercado. Entonces pues la oportunidad que se vio fue la normalización que hubo dentro del mercado después de la pandemia. Al haber pues como esta normalización, no tenemos como, o sea, tuvimos la oportunidad de reorganizar esas estrategias o oportunidades que pudimos llegar a tener para poder ser competitivos con los demás, pues con las competencias. Pues de esta manera terminamos la explicación de nuestra DOFA. Y pues muchísimas gracias por el espacio y no sé si quieras aportar algo más, Lisette. Muchas gracias por la atención prestada.